Dios les bendiga a todos, pero en especial manera a las mamás. Aprovechamos la circunstancia de la celebración del Día de la Madre para saludar a todas las hermanas que ya por la gracia de Dios tienen el hermoso privilegio de ser madres. ¡Qué hermoso! Nuestro Dios, que hemos cantado que es grande, así lo ha establecido, que todos nosotros tengamos que nacer de una mujer. Y ese privilegio no se lo puede sacar nadie a las madres. Yo creo que una de las más difíciles misiones que pueda tener una mujer es llegar a ser mamá y criar a los hijos desde temprana edad. Y creo que no me voy a equivocar en decir de que hoy día es más difícil ser mamá que hace varias décadas atrás. Ya desde muy pequeños, los chicos tienen un comportamiento, una conducta que no la veíamos años atrás. ¿Y qué decir de las madres que tienen hijos adolescentes? ¡Wow! En esta época, cuánto trabajo tienen las madres con los hijos adolescentes. Es cierto que hay algunos que conocen al Señor desde su temprana edad y no le dan trabajo a la mamá, pero hay muchos chicos, muchachos que le dan mucho trabajo y nosotros por eso valoramos. Personalmente estimo mucho el trabajo que hacen las madres en este sentido de formar a sus hijos conforme a la palabra de Dios. Así que Dios les bendiga, hermanas. ¿Y qué dicen los varones? ¡Qué amén tan flojo! Dios bendiga a las madres. ¿Qué dicen los varones? Amén. Ahora sí. Eso quedaba medio flojito, ¿no? Bueno, hermanos, miren, yo sé que ustedes habrán escuchado cuál es el origen de este día. Porque lo que hoy vemos nosotros, en cuanto al Día de la Madre, para mí, y yo creo que ustedes van a coincidir muchos conmigo, es una distorsión del origen del Día de la Madre. Nada que ver, hermanos. ¿Cuándo fue instituido el Día de la Madre? ¿Quién lo propuso como una institución, aún a nivel nación? No todos conocen esta historia, pero yo les voy a leer acerca del origen del Día de la Madre. Es la tierna historia de una joven que pierde prematuramente a su madre. Esta joven concibió la idea de dedicar un homenaje, un día sin igual, para rendirle tributo a la madre. Esta joven estadounidense llamada Anna Jarvis de Filadelfia, luego de la muerte de su madre ocurrida en el año 1905, decide escribir a maestros religiosos, políticos, abogados y otras personalidades para que la apoyen en su proyecto de celebrar el Día de la Madre en el aniversario precisamente de la muerte de su madre. Y este aniversario allá ocurría el segundo domingo de mayo. Tuvo muchas respuestas y en 1910 ya era celebrado este día, hermanos, en casi todos los estados del país del norte. Viendo la joven Jarvis la gran acogida a su iniciativa, logró que el Congreso de los Estados Unidos presentara un proyecto de ley a favor de la celebración del Día de la Madre en todos los Estados Unidos. En 1914,
Luego de deliberar y aprobar el proyecto, el presidente Wilson firmó la petición que proclamaba el Día de la Madre como día de fiesta nacional que debía ser celebrado el segundo domingo del mes de mayo. Posteriormente, otros países se fueron sumando a la celebración y Anna Jarvis pudo ver a más de 40 países de diferentes partes del mundo en este acontecimiento sentimental que no tenía otro fin, escuchen, que no tenía otro fin que rendir homenaje y enaltecer a ese ser que da parte de su ser para dar vidas y aún su vida por el fruto de sus entrañas. Anna Jarvis, hermanas y hermanos y amigos, sugirió a todos los hijos que tenían a su madre en vida que en ese día, segundo domingo de mayo, porque allí se celebra el segundo domingo de mayo, acá el 3 de octubre. Repito, Anna Jarvis sugirió a todos los hijos que tenían a su madre en vida que portaran en su solapa un clavel rojo y los que ya no la tenían que llevaran un clavel blanco. Es interesante la flor que eligió, es muy interesante, un clavel. ¿Por qué? La razón, según ella, es que el clavel, cuando se marchita, los pétalos no caen, sino que se cierran. Eso usted lo ha visto. El clavel se cierra. Y así es el amor de una madre. Siempre abraza a sus hijos con amor y cariño. Hasta aquí lo que yo tenía que decir sobre el origen del Día de la Madre. Creo que no es lo que se está haciendo ahora. Estaba recordando que puse acá en mi computadora un escrito que no lo podía memorizar, pero sí lo busqué en un libro viejo. Lo que alguien escribiera acerca de la madre. Me gustó tanto que quería compartirlo con ustedes. Es muy probable que muchos de ustedes habrán leído este escrito. Decía el autor: hay una madre que tiene algo de Dios por la inmensidad de su amor y mucho de ángel por la incansable solicitud de sus cuidados. Una mujer que siendo joven tiene la reflexión de una anciana y en la vejez trabaja con el ardor de la juventud. Una mujer que si es ignorante descubre los secretos de la vida con más acierto que un sabio, y si es instruida se acomoda a la simplicidad de los niños. Una mujer que siendo pobre se satisface con la felicidad de los que ama, y siendo rica daría con gusto su tesoro por no sufrir en su corazón la herida de la ingratitud. Una mujer que siendo vigorosa se estremece con el vagido de un niño y siendo débil se reviste con la bravura de un león. Una mujer que mientras vive no la sabemos estimar, porque a su lado todos los dolores se olvidan, pero después de muerta daríamos todo lo que somos y todo lo que tenemos para mirarla solo un instante, por recibir de ella un solo abrazo, por escuchar el acento de sus labios. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, qué riqueza. Creo que muchos de ustedes habrán leído esto, y esto es precioso. Y lo hago precisamente para homenajear en esta noche a todas las mamás, porque creo que personalmente no me sentiría tan inspirado para escribir lo que este hombre ha escrito acerca de la madre. Por eso aprovechamos los escritos de otros personajes que escriben también.
Voy a leer en esta noche acerca de una madre que personalmente siento particular simpatía, una madre bíblica que encontramos del Antiguo Testamento en el primer libro de Samuel. Y ya cuando hablo de primera de Samuel, los hermanos y hermanas que leen y estudian la Biblia saben que me refiero a Ana, la mamá del profeta Samuel. Y vamos a dar lectura, hermanos y hermanas, al primer capítulo del primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 8, repito, versículo 8. Dice así: y Elcana su marido le dijo: Anna, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Anna después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí, el sacerdote, estaba observando la boca de Elia. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de Elia. Y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Y acortando un poquito el párrafo bíblico, vamos al versículo 26, donde podemos leer lo siguiente: y Elia dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. A mí me gusta mucho esta historia, hermanas. Quiero decirle especialmente a ustedes, hermanas, me gusta muchísimo esta historia porque encierra grandes verdades que honran a una madre que confía en Dios. Y yo sé que todas las madres que están aquí en esta noche reunidas están confiando también en el Dios de Ana. Amén. Están confiando en el Dios de Ana. Ustedes conocen la historia. Ana fue estéril. Nació y no podía tener el privilegio, la realización que toda mujer espera llegue a concretarse en su vida: ser mamá. Tenía una contrincante en aquel tiempo, lamentablemente la bigamia estaba presente, y ella tenía una compañera que la irritaba porque ella tenía hijos
y Ana no podía tenerlos. Yo quiero decirles que si bien esto está en la Biblia, nunca Dios aprobó la bigamia, nunca. Esto es algo que surgió nada menos que de la línea de Caín, el primer homicida en la historia de la humanidad. Si usted lee Génesis capítulo 4, usted va a encontrar que el primer bígamo fue precisamente un descendiente de Caín. Y esto creo que habla mucho y con mucha elocuencia de que la línea de Caín, que eran los hijos de los hombres que vivían de acuerdo a su antojo, esto es lo que nosotros vemos hoy. La poligamia no está en el plan de Dios. Dios ha creado un hombre y una mujer, y es la base precisamente de la familia. El marido y la esposa son base para la familia. Pero en aquellos tiempos había cosas raras y ahora también se repiten en la experiencia de muchos. Ana era una mujer estéril, pero ella era consciente. Por eso yo digo que ella encarna a la madre creyente, a la madre cristiana, porque ella tenía una visión. Cuando nosotros leemos en el capítulo 3 del libro que estamos considerando, dice: el joven Samuel, ya aquí estaba Samuel nacido y ya era un muchachito, ministraba a Jehová en presencia de Elí. Miren lo que dice. ¿Qué ocurría en ese tiempo en el pueblo de Dios? La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Ana vivía en ese contexto. No había hombres, profetas, que pudieran dar palabra de Dios o manifestar al pueblo las visiones que el Señor solía dar a los profetas. Ella tenía una carga. Ella veía de que esto es una necesidad imprescindible, y por eso ella, cuando empezó a buscar el rostro del Señor para pedir que Dios le diera un hijo, fíjese que ella elevaba su oración no con un espíritu egoísta, sino con un espíritu generoso. Ella no estaba pensando en sí, que cuando envejeciera, que ella tendría la necesidad de que un hijo la cuidara. No, nada de eso. Ella le dijo a Dios concretamente: si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja por su cabeza. O sea, iba a ser nazareo de Dios. ¿Para quién pedía Ana el hijo? Para Dios. Para Dios. Y yo creo, hermanos, que Dios, mirando desde los cielos, a pesar de que ella era estéril, claro que se acordó, y no solo se acordó, sino que puso su mano sobre Elia. Porque Elia quería un hijo varón para Dios. Honramos a las madres que tienen el mismo espíritu de Ana, que reciben el hijo y saben que es regalo de Dios. Y saben que Dios necesita precisamente varones o mujeres que puedan estar al servicio del Señor. Te honramos, Ana, y te honramos a ti, mamá, que tienes hijos, y que no te olvides, tú los has dedicado igual que Ana para Dios. Lo que tenemos que asumir los padres, no solamente las madres, los padres también, que los hijos que Dios nos dio son prestados, son de Él. Nosotros decimos nuestros hijos, pero tenemos que rectificar un poquito. Son los hijos de Dios. Y yo quiero decirte, mamá, tal vez tú tienes hijos adolescentes que te están probando la paciencia.
Tal vez tú tienes largas noches de insomnio. No puedes conciliar el sueño. Tal vez tú estás sufriendo por ese hijo que se ha descarriado. Yo te quiero decir en esta noche para animarte, hermana, imita a Ana y decirle: Señor, yo te ruego que ese hijo pueda nacer de nuevo. Que ese hijo pueda de veras volver a ti con arrepentimiento. Porque, Señor, cuando él era bebé, yo te lo entregué a ti y ese hijo es tuyo y yo reclamo lo que es tuyo. Hermana, no desmayes. No desmayes. El Señor cumple el deseo de los que le temen. Así dice el Salmo 145. Él quiere que tus hijos todos sean creyentes, sean salvos. No solo nuestros hijos. San Pablo abre el abanico y dice: porque Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el hombre, el cual se ha dado a sí mismo en precio de rescate por todos. El Señor quiere que todos sean salvos. Así que tenemos derecho de orar: Señor, salva a mis hijos. Y salva a aquellos que todavía no te conocen como Salvador y Señor de sus vidas. Ana lo dedicó a Samuel. Y fue recompensada. Es interesante que leemos en el capítulo 2, verso 21, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió, y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Ella regaló a Dios lo que Dios le había dado. Se lo entregó, se lo dedicó. Él estaba ya, Samuelito estaba en el tabernáculo donde estaba el sacerdote. Ella quedó sin él, volvió a la casa sin Samuel, pero Dios se acordó de ella y Dios la recompensó. Así es nuestro Dios. Le dio 5 hijos, ¿qué le parece? Qué hermoso es el actuar de Dios, hermanas y hermanos. Por eso nosotros queremos animar a todas las madres para que sigan con su trabajo de mamá. Algunas de ustedes tal vez tienen chicos y todavía no conocen al Señor. Yo les quiero decir que ustedes pueden tener el privilegio de dar a luz por segunda vez a sus hijos. Ustedes a mi esposa rara vez la han visto detrás del púlpito, predicando, dando una palabra, rara vez. Pero en mis largos y cortos viajes, ausente del hogar, ella, aunque yo en la Biblia no encuentro el cargo de pastora que hoy se está mencionando tanto en el ambiente evangélico, yo tengo que decirle que mi esposa fue pastora de nuestros hijos. Porque ella no solamente los dio a luz una vez, sino 2 veces. Y yo en este día, del Día de la Madre, honro a ella y doy gracias a Dios por ella, porque el Señor le ayudó para que ella haga esa tarea. Hermanas, ustedes tienen el privilegio, son las que más en contacto y más tiempo disponen tal vez para, aún aquellas que trabajan, pero siempre encuentran un lugar para los hijos. Y yo les felicito, pero tienen el honroso privilegio de dar a luz a sus hijos espiritualmente. Porque yo creo que este pasaje tiene una doble aplicación. En primer lugar, nosotros podemos creer que Dios hoy puede ayudar a las madres estériles a tener un hijo.
Miren, yo he orado por muchas madres en mis viajes. He orado por madres que todavía no lo eran, madres en potencia. Y después de escucharme, después del culto viene y dice: hermano, quiero que usted ponga su mano sobre mí. Yo quiero ser mamá. Y puedo decir, para la gloria del Señor, yo no sé cuántas hermanas en diferentes lugares al cabo de un tiempo concibieron y me mandaron la noticia: voy a ser mamá. Yo creo esto de que el Señor hoy día puede tocar precisamente los órganos reproductivos de las hermanas para que tengan un hijo. Pero quiero, como segunda aplicación, decir que así como las madres, estuve diciendo, pueden dar a luz por segunda vez a sus hijos, la iglesia también es una madre espiritual. Una madre que debe experimentar como Pablo en su tiempo lo experimentó cuando dijo a los Gálatas que él estaba sufriendo dolores de parto. ¿Se acuerdan? En el pasaje de Gálatas, capítulo 4, el versículo 19, escribió así: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo estaba sufriendo dolores de parto. Hermanas, ustedes saben, nosotros los hombres no sabemos los dolores de parto. Cuando yo tenía serios problemas en mi columna hace años, alguien me dijo: Vladimiro, lo que usted está sufriendo en su columna, porque yo llegué a transpirar de dolor, de los intensos dolores que tenía justamente en mi columna vertebral. Dice, son semejantes a los dolores de parto. Por supuesto, yo nunca voy a ser madre, así que por ende no voy a sufrir los dolores de parto, pero algo aproximado he vivido para que pueda comprender lo que es eso. Pero hermanos y hermanas, la iglesia debe comenzar a sufrir dolores de parto. La evangelización, hermanos, debe comenzar con la oración en favor de la gente que no conoce a Jesús. Los que están recluidos en los penales requieren que nosotros experimentemos dolores de parto para que ellos nazcan espiritualmente. Los familiares que tenemos que no conocen a Jesús, hermanos, no es cuestión de orar así formalmente, Señor, ten misericordia. No, hermanos, el Señor quiere en este Día de la Madre que nosotros podamos entender que podemos experimentar, hablando en términos espirituales, dolores de parto para que muchas personas se conviertan al Señor y sean nacidas de nuevo. Amén. Hermanos, que el Espíritu Santo nos llene de esa oración, hermanos. Esa oración profunda, esa oración vehemente. Ana estaba desesperada. Ana estaba deseando con todo su corazón ser mamá. ¡Oh, que la iglesia de Lavallol pueda tener el mismo sentir también en estos días! Que nosotros podamos orar, pero con vehemencia. Orar en una forma que no podemos explicar, pero orar por la salvación de las personas. Repito, no oraciones formales, sino oraciones que nazcan de lo más hondo de nuestro ser. Señor, sálvalos, porque si no se salvan, se van al infierno. A veces nosotros estamos pensando, bueno, algún día será, todas las cosas, nos conformamos, nos justificamos, ya el Señor lo va a tocar, ya se va a convertir. Hermanos, que el Espíritu Santo nos lleve a esta oración tan especial como tenía Ana. Ella no podía comer, ella no podía vivir, ella necesitaba un hijo varón. Que nosotros también podamos tener este sentir, el sentir que hubo en Cristo Jesús, porque Él sufrió por nosotros en la cruz del Calvario para que nosotros podamos convertirnos. Él sufrió por nosotros.
Las madres sufren cuando dan a luz a sus hijos. La iglesia debe sufrir dolores de parto según el pasaje que estábamos leyendo a los Gálatas. Y que el Espíritu Santo nos revele lo que significa eso. Hace 30 años atrás, yo recibí una invitación para ministrar en una conferencia en Toronto, Canadá. Y yo estaba muy cargado. Tenía una carga agobiante sobre mi ser. Mi único hermano, con su esposa, se han alejado de Dios. Se alejaron de Dios. Como pastor tuve que tomar la decisión dolorosa de ponerlos fuera de comunión de la iglesia. Mi único hermano, mi única cuñada, un varoncito de cortos años. Yo tenía que predicar, hermanos, en la conferencia. Y le conté al pastor, en ese tiempo había un joven pastor, le conté lo que yo estaba viviendo. Y nunca voy a olvidar la noche entera que pasamos orando, llorando y clamando para que Dios toque el corazón de mi hermano. Y yo les puedo decir, en parte, lo que yo viví como experiencia de dolores de parto. Hermanos, esto es muy importante. Y así como nosotros honramos a las madres por haber experimentado eso, hermanos, la iglesia que gane personas para el reino de Dios y muchas personas nazcan espiritualmente, va a ser una iglesia honrada. Las iglesias que, hermanos, no están estancadas, sino que crecen, son iglesias honradas, no solamente por Dios en primer lugar, sino aún la comunidad es impactada. Dice, esa iglesia tiene una enseñanza y un mensaje que transforma las vidas. ¿Y qué pasa? Esto es un testimonio por demás elocuente para que ellos también vengan a los pies de Jesús. Vamos entonces, hermanas y hermanos, a honrar a nuestras madres, pero también vamos a asumir nuestra responsabilidad como la iglesia madre. Que el Espíritu Santo nos enseñe a orar, a clamar. Si hace falta gritar en la presencia de Dios, Señor, ten misericordia, salva en primer lugar a nuestra familia, Señor, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, de estudio. Señor, ayúdanos para que podamos dar a luz nuevos hijos espirituales. Amén. Yo les pido por favor que se pongan en pie. Y vamos a orar por las mamás. Yo voy a pedir a todas las madres, por favor, que vengan aquí adelante. Todas las madres, todas las que están aquí presentes. Vengan, por favor, aquí adelante. Todas las madres, por favor, vengan aquí adelante. Eso es, acá. Qué bueno es verles a ustedes, hermanas. Vengan para acá, vengan más adelante. Vengan más adelante. Aquí hay lugar, allá hay lugar. Los abuelos, ayuden, cuiden a los nietos en este momento que para mí tiene una trascendencia muy especial. Por favor, córranse así para que todas las mamás tengan un lugarcito. Gracias, hermanas, por venir. Vengan para acá. Y si están los hijos de estas mamás, si están los hijos, por favor también vengan y busquen a su mamá. Por favor, busquen a su mamá. Los hijos, las hijas, vengan aquí y busquen a su mamá. Abrácenla. Porque vamos a orar. Vamos a orar por las mamás.
Por favor, los hijos vengan también. Si hay que correr las bancas, por favor, tengan la bondad los hermanos de correr las bancas. Hijo, hija, da gracias a Dios por mamá, porque ella es el instrumento que Dios usó para que tú y yo también vengamos a esta tierra. Dale las gracias por todos los cuidados que fuiste objeto, hijo, hija. El Señor quiere que tú ores en esta noche, como nunca, que tú ores en esta noche. Señor, el Señor está viendo tu corazón, tu amor, que el Espíritu Santo pueda obrar. Nosotros los hermanos del presbiterio vamos a estar aquí juntos los tres, orando por las madres. Pero ustedes los hijos, oren por su mamá. Oren por su mamá. Aleluya. Gracias. Aleluya. Padre, Gracias. Sí, Señor. venimos a ti tal como somos. Señor, presentamos a estas mamás. Señor, dale la gracia para que los hijos puedan orar ahora por su mamá y dar muchas gracias y puedan decirte que seguirán orando para que ella pueda seguir acompañándoles. Aleluya, aleluya. Señor, bendice a todas las mamás. Amén. Y bendice a todos los hijos que están rodeando a cada mamá. Que tu gracia pueda obrar poderosamente. Oh Dios, da un espíritu dócil, sensible a los hijos para orar por mamá. Aleluya, te ruego que tu Espíritu Santo en este momento pueda hacer una obra profunda. Oh Jesús, ayúdales. Oh Jesús, ayúdales. Que tu gracia sea derramada sobre todos. Aleluya, gracias. Gracias porque tú estás acá en esta noche. Tú nos estás hablando que debemos honrar a nuestras madres, porque tú has dicho en tu palabra: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Este es un mandamiento con promesa. Yo te ruego que tu gracia sea derramada en esta hora. Señor, tú conoces el dolor de alguna de estas madres por sus hijos rebeldes. Oh, te ruego que tú las consueles en esta noche. Consuélales, anímales, igual que a Ana, para orar, para interceder, para que esos hijos rebeldes puedan convertirse, puedan volver a ti, Señor. Aleluya. Oh, aleluya, aleluya. Señor, aquellas madres que están enfermas ahora, extiende tu mano amorosa de sanidad. Sana a las madres enfermas en esta hora. Aleluya. Oh, daramaste shudere bekever. Uxmaiden terfidere. Oh, aleluya, aleluya. Aleluya. Aquellas madres que tienen a sus hijos lejos, bendícelas igual. Abrázalas tú mismo, Señor. No pueden tener el abrazo físico de sus hijos. Abrázalas tú, Señor. Aleluya. Que tu gracia sea derramada sobre mis hermanas, sobre nuestras hermanas y sobre sus hijos. Gracias, Señor. Y te rogamos, oh Dios, que podamos tener en cuenta la palabra que nos diste, que como iglesia podamos dar a luz nuevos hijos espirituales. Porque eso es lo que tú quieres, esa es tu voluntad. Gracias, Jesús. Te alabamos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios nos bendiga. Dios nos bendiga. Gloria a Dios. Saluden, saluden. Abracen, besen a su mamá. Eso les va a hacer mucho bien.
A Elias y a ustedes también, hijos.